Tercer caso, que no es muy radicalmente distinto de todo esto que hemos visto hasta ahora, del 1 y el 2. Pero acá lo hice con la tangente. Fíjese, hice un ejemplo con el seno, otro con el coseno, otro con la tangente. Es lo de menos eso. Lo que pasa al final, la ecuación trigonométrica elemental, si queda con seno, si queda con coseno, si queda con tangente, eso después ya lo sabemos hacer. Pero lo importante no es que está acá con la tangente. Lo importante es que cuando yo veo esta ecuación trigonométrica, me encuentro con que está la tangente a la 1, está acá la tangente, podríamos decir, a la menos 1, que no es el arco tangente, pero está a la menos 1, o sea, a la 1 en el denominador, y acá está el término independiente. Esto tiene la estructura de ecuación cuadrática. O sea, si nosotros recordamos esto, yo lo expliqué, me parece, cuando vimos polinomios y ecuación cuadrática y demás, tiene esa estructura. Cuando teníamos, por ejemplo, si vos tenías x acá, en una ecuación fraccionaria, por ejemplo, más 1 sobre x igual a 1, una elemental así. Uno a primera vista uno dice, no parece una ecuación cuadrática. No parece, pero es, ¿o no? Porque yo puedo agarrar de dos maneras, puedo manipular y convertirlo en una ecuación cuadrática. Tal vez la más cómoda sea separar en términos y dejar el término que tiene a la x en el denominador despejado. O sea, solo en el primer cuadrante, en el cuadrante que esté, ¿o no? En este caso en el primer cuadrante. Entonces podría pasar x restando. Enseguida voy a este ejemplo, que es más trigonométrico, ¿no? Pero la x pasaría restando, por ejemplo. ¿Y después qué harías? Después harías lo siguiente, dejás el 1 acá y el 1 menos x, le pones paréntesis, obviamente, y la x que está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando para otro lado. Entonces, si despejo y dejo solo el término que está la x en el denominador, después lo puedo, después, no ahí, a ver si la cruzada ahí está mal pasada la x ahí. Cuando no está dividiendo a todo, no puede pasar multiplicando, como ya sabemos. Pero ahora que la paso, sí. Entonces, ahora si hago la distributiva, manera 1 de manipular esa expresión, me va a quedar x por 1x menos x cuadrado. Y finalmente puedo juntar todo de este lado, por ejemplo, menos x cuadrado pasa como más x cuadrado, menos x pasa restando, más 1 igual 0 y tengo la cuadrática. Y la resuelvo y demás. Bueno, esa sería una manera de manipular una expresión que tiene una incógnita a la 1 sumada o restada con la misma incógnita a la menos 1 y luego término independiente y que se termina transformando en cuadrática, toda la estructura, cuadrática lineal independiente. O sea, no es más que una cuadrática aunque no parezca. Hay otro camino también para hacer esto, volviendo a la expresión polinómica, que es un poco más trabajoso, ¿no? Que equivale a sumar acá, a sumar estas dos fracciones, podríamos decir. Entonces, con el común denominador entre x y 1, el común denominador es x dividido 1, x, por x cuadrado, pero es más trabajo, ¿no? Más x dividido x, 1, por 1, 1, igual a 1. No borré el resultado porque voy a verificar que al final da lo mismo. Entonces, x cuadrado más 1 igual a x pasa ahora multiplicando al 1. Y entonces quedaría x cuadrado, ahora la x pasa restando, más 1 igual a 0. Como quieran ustedes, pero yo cuando tengo una estructura de este tipo, la incógnita a la 1, la incógnita a la menos 1 y el término independiente, se me termina transformando en una cuadrática. De cualquiera de las dos maneras que haga la misma cuadrática. Dicho todo esto, ahora voy a hacer eso mismo con esta, que tengo la tangente a la 1 y la tangente a la menos 1. Voy a hacer esto mismo con la tangente, ¿ves? Con esta función trigonométrica, ¿o no? No me van a engañar a mí, porque la tangente está a la 1 y acá está a la menos 1, entonces, y acá está el término independiente, es una cuadrática. No parece, pero es una cuadrática. Entonces, acá, ¿qué hice? Hice el método 1 de los dos que expliqué recién para trabajar menos. El término que tiene la incógnita o la tangente de x en el denominador, lo despejo. Como estaba negativo, lo mandé positivo al segundo miembro. Y quedó 3 sobre tangente de x. Entonces queda tangente de x y el 2 pasó restando al primer miembro. Tangente de x menos 2, guarda que el menos 2 nada que ver con la tangente, o no hay paréntesis ahí ni nada. La tangente de x es una cosa, el menos 2 es otra cosa, que pasó restando. Igual a esto. Bueno, y ahora la tangente de x que está dividiendo al 3 pasa multiplicando a todo y queda tangente de x por tangente de x más 2 menos 2 entre paréntesis. Y ahora la distributiva. Tangente de x por tangente de x, tangente de x al cuadrado. Tangente al cuadrado de x, para decirlo bien, ¿no es cierto? Tangente al cuadrado de x, menos 2 por tangente de x, bueno, y luego el 3 te lo mando restando para acá, menos 3 igual 0, y queda una bonita ecuación cuadrática, que perfectamente bien, hago el cambio variable, z igual tangente de x, y voy a una cuadrática en z, igual que hicimos con los ejemplos anteriores del seno y el coseno. Z es tangente de x, entonces queda z cuadrado, menos 2 por tangente de x que es z, menos 3 igual 0, y saco las soluciones. 3 y menos 1.
lo puedo sacar con la calculadora o lo puedo sacar con la... En este caso sí puedo hacer la fórmula de la reconstrucción. No lo hice en los dos ejemplos anteriores porque había un A distinto de 1, pero ahora que hay un A de 1 lo puedo revisar. 3 por menos 1 menos 3 es el término independiente. ¿Se acuerdan? Z1, X1 por X2 el término independiente. Y esto más esto, 3 más menos 1 es 2. Cambiado el signo, menos 2. Satisface. Bueno, y si no, lo sacan por cualquier método. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Volver a la variable x, porque esos son los valores de z. No se van a equivocar en ese punto. Volver a los valores de x. Entonces acá tengo tangente de x. El cambio de variable era que la tangente de x es igual a z. Así que z1 igual tangente de x, z2 igual tangente de x. O sea, 3 igual tangente de x, dos soluciones. No digan, no, que 3 es mayor que 1. No hay ningún problema para la tangente. Que 3 sea mayor a 1. Dos soluciones. Y después, ¿qué tengo? Menos 1 tangente de x, otras dos soluciones, que son ecuaciones trigonométricas elementales, con la tangente, que ya hemos estado haciendo recién, así que ustedes ya conocen. Cuando uno trabaja con la tangente, con una ecuación trigonométrica elemental, con la tangente, hay que hacer una recta vertical, el eje de las tangentes famoso. Tangente de x igual a 3. Marco el 3, bueno, aquí está el 1, 2, 3. ¿Cierto? Marco el 3, que es el valor de la tangente de x1. Bueno, me pueden repetir, haber puesto x1, x2. No, veámoslo así como, porque acá van a haber dos soluciones y acá otras dos, pero bueno, tangente de x igual a 3. Marco el 3 en el eje famoso de las tangentes. Y uno, ese punto, lo uno con el origen y prolongo para el otro lado. Las soluciones van a ser esta de acá, x1 y x2, la otra, que difieren en pi. Entonces vamos a hacer arco tangente de 3, no va a dar un valor redondo, digamos entero, o fácil de manejar, o racional, pero fácil de manejar. Arco tangente de 3 me va a quedar 71,565 grados. 71,56 grados. Si lo paso a radianes, bueno, 180 grados, pi radianes. Vamos a revisar por lo menos la solución de la ecuación elemental, que a esta altura no es ningún problema para ustedes, no debería ser ningún problema. Grado se va con grado, y va a dar 1,249. Y siguen los decimales. Y como no es una fracción de pi, ni pi sobre nada, ni manejable, ni nada, lo voy a poner medio aproximado como 1,25. Entonces, ahí estaría así lo puse acá, 1,25. Así que acá tengo un x1 en el primer cuadrante, 1,25, redondeando aproximadamente. Son números irracionales. El x2, que también va a ser un poco aproximado por eso, sería sumarle pi a esto. O sea, lo pongo directamente radianes, le sumo pi y listo. Más pi, 4,39. Es la segunda solución, que también es un número irracional y no puedo ahí engancharle justo qué número es con el pi, ¿o no? Y la otra la voy a hacer acá en verde. La otra es tangente de x igual a menos 1. Marco el menos 1 en el eje de las tangentes, el menos 1. Y ahora, como siempre, 1, ese punto con el origen, y prolongo para el otro lado. Y las otras dos soluciones, bueno, es una ecuación elemental con tangente, así que no, si ya saben hacer la ecuación elemental no les puede costar. Son x3 y x4. Arco tangente, estos sí dan valores exactos, porque al hacer arco tangente de menos 1 con la calculadora, por ejemplo, arco tangente de menos 1 me da menos 45. Ya sabemos que menos 45 no le puedo poner porque es negativo, ¿no? Entonces acá va a quedar el x3 igual a menos 45, le sumo 180 y da 135, que es 3 cuartos de pi. Ahí está, 3 cuartos de pi. Así que x3 igual a 3 cuartos de pi. Y por último, el x4, bueno, a eso le sumo pi, pues si lo pongo en grado a 135 le tengo que sumar 180 más, va a dar 315 grados. Bueno, y si lo paso a radianes queda 7 cuartos de pi. Ahí están las cuatro soluciones. Hay dos que la he tenido que poner medio aproximada, porque bueno, los radianes son así. Viste, muchas veces uno puede conservar el pi y poner una fracción de pi, muchas veces, casi siempre, cuando trabajas con los ángulos más comunes, pero a veces no. ¿Se dan cuenta? Ese sería un caso. Pero bueno, eso no es nada nuevo, porque es una ecuación elemental. Lo nuevo es, en todo caso, de este tercer caso, es encontrarnos con una cuadrática media difícil de darse cuenta, porque está la tangente a la 1 y la tangente a la menos 1, y el término independiente. Eso sería un poco lo medio raro, que ya lo habíamos visto cuando vimos polinomio, así que no es nada nuevo, totalmente nuevo.